Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios en este nuevo día, en este nuevo horario. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, muy cómodo aquí Muy estando cómodo. un lunes. Los lunes 9 de la noche, a partir de ahora, no se olviden, lunes 21 horas nos van a encontrar en Cosechas y Negocios. Hoy tenemos dos invitados. Bien, hablamos primero de... Primero vamos a hablar de petróleo Ajá. con una de las personas que más sabe al respecto, autor de un excelente texto sobre la historia del petróleo en la Argentina, que es Nicolás Gadano. Después vamos a hablar un poco de agro. Sí, con un de productor. ganadería, con Matías Sara. Perfecto. Productor. Aprovechamos que estamos en la Semana de la Rural para hablar de la ganadería, ¿no? Bueno, así que vamos a tener industria, agro, lo que se pide, que se sintetiza es el país, o que confluya el país, vamos a tratar de hacerlo un poco nosotros. Exacto. Bueno, arrancamos un poco con Nicolás. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Nicolás tiene un libro escrito sobre la historia del petróleo en Argentina que a cualquiera que le interese lo recomiendo fuertemente, es un muy buen libro en el que recopila todo lo que pasó en el negocio. Y hoy el petróleo en este momento es centro del debate porque el país está importando una cantidad mucho más importante de la que exporta. Está teniendo un rojo comercial notable que impacta en las divisas, impacta en la Reserva Banco Central, impacta en la cotización del dólar. Si vos tuvieras que hacer un diagnóstico de la situación de la industria hoy, ¿qué diagnóstico harías? Mirá, es como vos decís, igual hay un fenómeno que es paradójico, son paradójicas las sensaciones que genera la industria petrolera hoy, porque en el corto plazo está esa preocupación que mencionabas, que es lamentablemente una industria que hasta hace muy poco tiempo llegó a aportar hasta la mitad del superávit comercial argentino. Bueno, se ha venido descapitalizando, la brecha entre la producción y el consumo se abrió y hoy estamos importando mucha energía. Y entonces hoy impacta macroeconómicamente sobre los dos pilares de la política macro, que es las cuentas externas y también las cuentas fiscales, porque los precios de importación de la energía están muy por encima de los precios en la Argentina, y entonces el Estado tiene que subsidiar para cubrir ese gap. Ahora, también desde que se conoció el fenómeno de la explotación de recursos no convencionales, petróleo y gas, en los Estados Unidos, y se conoció simultáneamente que Argentina aparece como el segundo o tercero país del mundo en el potencial de recursos de ese tipo, entonces, por eso digo la paradoja de que también el sector petrolero aparece como una luz de esperanza respecto no solamente de que el problema del déficit se puede corregir, sino que también que puede ser un sector que potencia la economía argentina, que atraiga inversiones, que incluso en algún momento vuelva a exportar. Así que estamos frente a esa situación con estas dos caras, ¿no? Pero ahí en algún punto hay a ver, en el corto plazo pareciera no haber solución a la producción declinante, la baja de las exportaciones. Lo que vos decís de Vaca Muerta, me parece, tiene que ver con el mediano, digo. En el mediano plazo, Vaca Muerta puede estar funcionando a full, ¿cuándo? Sí, en realidad no es blanco-negro. Es cierto y es bueno desalentar esas expectativas. Un impacto completo de movilizar los recursos no convencionales lleva muchísimo tiempo. De todos modos, afortunadamente ya se comenzó y hay cierto nivel de producción no convencional ya. Y creo que la Argentina tiene que hacer todo lo posible para empezar a revertir cuanto antes el déficit energético, porque cualquier gobierno, o el que venga, se va a enfrentar con ese problema en las importaciones, en el mercado de divisas, lo que vos mencionabas. Hay parte de la recuperación de la producción de petróleo y gas que vendrá de los no convencionales, hay parte que todavía puede venir de un mejor trabajo sobre los yacimientos convencionales, que son yacimientos maduros, pero que siempre hay técnicas de recuperación para tratar de sacar un poquito más. Argentina también tiene un potencial en el offshore, en toda la costa, en donde se ha hecho poco y lo poco que se ha hecho ha dado malos resultados, pero eso no quita que nuevas campañas de exploración puedan dar mejores resultados, como ha pasado en otros países. Entonces, hay que atacar integralmente con estímulos a la inversión para cuanto antes revertir el déficit energético. Pero, sí, y esos estímulos a la inversión,
¿En qué marco deberían darse? Porque este gobierno pasó de tener una política, en un principio pareció llevarse bien con las empresas privadas, bueno, el conflicto que hubo con Repsol y transformar a YPF en una empresa estatal. ¿Cómo crees que se pueden atraer las inversiones para que las empresas petroleras vuelvan a ver a la Argentina como un sector atractivo o un país atractivo? Hay un conjunto de factores, obviamente, en donde influyen las cuestiones económicas propias del sector, económicas generales de la economía, pero hay un tema que creo que es importante y que está en discusión en estos días, que es la legislación propia del sector hidrocarburos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley de hidrocarburos que es de 1967, ni siquiera es una ley, en realidad es un decreto del gobierno de Onganía, pero que básicamente el problema es que no da cuenta, por lo antigua que es, creo que se podría agrupar en dos fenómenos muy importantes. Uno es que esa ley estaba preparada para el dominio federal de los hidrocarburos, es decir, hasta hace poco tiempo el gobierno nacional era el dueño y por ende el que concedía y daba permisos y concesión de explotación de todo el territorio nacional. Con la reforma constitucional y luego con una ley que se aprobó en el 2006, que se conoce en la jerga como la ley corta, porque es muy chiquita, eso fue transferido a las provincias, o sea, son hoy las provincias, salvo en el offshore, en donde sigue manejándolo la nación, las que tienen el poder concedente, y eso no se discute porque está en la Constitución. Ahora, la legislación sigue siendo, la misma ley corta lo dice, responsabilidad, la política general energética, responsabilidad del gobierno nacional. Pero la ley del año 67 no estaba preparada para esa combinación de dominio provincial y política energética nacional. Entonces, ahí hay un tema para resolver, porque no está claro, y la industria lo percibe así, cuál es el rol de la nación y cuál es el rol de las provincias. Y el otro aspecto es que al ser una ley antigua, tampoco tuvo en cuenta las nuevas tecnologías de explotación que se han desarrollado con el paso de los años. Claramente el no convencional. En aquellos años nadie explotaba la roca madre, es decir, los recursos no convencionales. Entonces la ley no dice nada de eso, no atiende las características específicas de ese tipo de explotación. Tampoco dice nada especial sobre el offshore, tampoco dice nada especial sobre la recuperación terciaria, que son técnicas para extraer crudo, inyectando vapor, o sea, todo tipo de técnicas que se han desarrollado para tratar de que el factor de extracción de un yacimiento conocido sea mayor, es decir, que uno pueda sacar más hidrocarburos y deje menos hidrocarburos en el subsuelo. Entonces, todas estas cuestiones hacen necesaria una revisión, creo yo, integral de la ley de hidrocarburos que tenemos, no como único punto, pero sí como condición necesaria para un despegue más completo de la inversión en la industria. Pero Nicolás, antes de este intento de reforma de la ley, en la situación en la que hablamos, donde Argentina tenía superávit en la exportación de petróleo, exportaba mucho más petróleo que importaba, la legislación era la misma, no había cambiado la legislación. Entonces, ¿qué pasó en la política para que con la misma legislación, o qué pasó en la gestión política del petróleo, para que con la misma legislación se pasara de un superávit fuerte a un déficit muy importante? Mirá, en realidad no era la misma, en uno de los dos puntos que te mencioné, no era la misma, porque el dominio era federal, la ley corta es justamente del 2006. Entonces, hasta ese momento, todos esos yacimientos que explicaron ese superávit comercial fueron concesionados y licitados por la nación. A partir de ese momento empezó a concesionar y a licitar la provincia. Y por otro hay una realidad geológica que va más allá de qué tan buena o mala fue la política económica en estos años y la política petrolera, que es que todos esos yacimientos en Argentina que explicaban ese superávit están maduros, son viejos. Entonces un yacimiento maduro inexorablemente declina en términos de producción porque pierde presión. Entonces los grandes, Loma La Lata en gas, el área de Rincón de los Sauces de Neuquén en petróleo, son todos yacimientos que están declinando. Lo nuevo, que no estaba antes, son los recursos no convencionales, que aparece como una oportunidad para transitar desde que te están cayendo las productividades de los convencionales a algo nuevo que te permita compensar esa caída de producción. Bueno, pero
los no convencionales no estaban antes, y la legislación hoy, estos huecos que yo menciono, dificulta un proceso de inversiones que en el caso de no convencional son, como ya se ha dicho muchas veces, miles de millones de dólares, ¿no? Porque es muy intensivo en capital. Entonces yo creo que esos son los cambios que por ahí antes no estaban y hoy están. Ahora, la nueva legislación, por lo menos se presentó a todas las empresas, un borrador, asistieron ejecutivos de todas las empresas. Sentado, digamos, con la plana mayor del gobierno estaba la dirección de YPF, que acompaña y que me parece que de alguna forma promueve el proyecto, pero el resto de las empresas escuchó, dijeron, por lo que tengo entendido, que estaban de acuerdo con la necesidad de hacer algunos cambios, pero también lo que se decía de estas mismas empresas es que faltaba un aval de las provincias, que era un proyecto muy pensado desde el Ejecutivo YPF y que le faltaba la pata de algunas provincias. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, lo que pasa es que al haber al existir un vacío, una indefinición en cuanto a roles, la verdad que los intereses de las provincias petroleras y el interés de la nación puede entrar en tensión en algunos aspectos. Yo creo que es muy positivo que se busque un acuerdo, porque esto no debería salir por decreto o por imposición, tiene que haber un acuerdo y después ir al Congreso. Pero naturalmente va a haber diferencias de posiciones, porque las provincias, por ejemplo, una provincia petrolera no tiene sobre sí la preocupación concreta y financiera en términos de plata del déficit energético. Es decir, a la provincia productora no le afecta que todos los meses haya que importar petróleo y gas por 1.000 millones de dólares. Eso es un problema nacional, es un problema del Ministerio de Economía Nacional, de la Secretaría de Energía Nacional. Entonces, en sus cuentas, en su definición de qué les conviene o no les conviene, las provincias no ponen en consideración el déficit. Las provincias, por ejemplo, quieren, y ahí coinciden con la industria, que los precios a los cuales les liquidan las regalías a ellos sean iguales a los precios internacionales del petróleo y de los derivados. Y si eso implica que haya un aumento adicional de los precios de los combustibles del 30-40%, y a las provincias mucho no les importa eso, porque ganan mucho más en términos de regalías. Entonces, los intereses no están completamente alineados y eso es natural. La nación tiene que velar por los intereses de todo el país y la provincia va a discutir su propio interés. Su propio ingreso. Ahora, creo que hay un punto de encuentro. Nicolás, te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente vamos a seguir discutiendo hablando sobre este tema. Bueno, gracias. Gracias, Nicolás. Este mes en Garbarino, llévate un TV LED de 32 pulgadas Noblex con sintonizador digital integrado en 12 cuotas sin interés de 366 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. Agricultura sustentable para un mundo en crecimiento. Casafe, empresas de tecnología para la protección de los cultivos. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina?
Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios. Bueno, ahora estamos con un productor agropecuario, técnico agropecuario, especialista también en ganadería porque tiene un blog sobre ganadería muy interesante, Con Tal de Verte Feliz. Lo pueden encontrar en Twitter también, con Talito. Estamos con Matías Zara, ¿no? Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, estamos en... esta semana se está desarrollando la exposición rural de Palermo, es el campo que viene a la ciudad, y lo más importante de la rural es la ganadería bovina, ¿no? Estamos viendo prácticamente los Fórmula 1 de la ganadería, y nos parece que es una buena ocasión para preguntarnos, bueno, hoy qué está pasando con la ganadería argentina, está en ascenso, está en declinación. Matías, ¿cómo ves el panorama hoy de la ganadería? ¿Está en retroceso? ¿Ha sufrido bastante los controles del gobierno? ¿Tiene perspectivas de que la ganadería puede crecer? La ganadería ahora está en un punto de un equilibrio muy inestable. Pasamos de una caída fuerte que fue desde 2007 a 2009, 2010, 2011 y 2012 se empezó a ver una recuperación, un rebote, digamos, después de la caída, y ahora ese fenómeno de rebote se está quedando sin fuerza y empieza a estabilizarse en los números que tenemos ahora. Tenemos por delante lo que queda este año, el año que viene, 2 años que tienen una perspectiva climática que no es menor, que es muy importante, que es muy buena. Digamos que son años que llueve y cuando llueve hay pasto y cuando hay pasto el costo de alimentación baja y cuando baja el costo los márgenes suelen ser como mínimo aceptables. Y por otro lado está el factor psicológico del mercado que indica que las vacas que se van a entorar esta primavera van a parir sus terneros con otro presidente electo. Entonces, bueno, a partir de eso está la esperanza de que el que venga pueda tener algún tipo de actitud diferente frente al mercado ganadero de lo que hemos venido viendo en los últimos 7, 8 años. Y esa actitud diferente sería tratar de favorecer las exportaciones, básicamente, o por lo menos no ponerles un freno como este gobierno se los puso desde el 2006 hasta acá. Sí, el tema es que esta situación de equilibrio en la cual nos encontramos ahora es el resultado de no tener más exportaciones. Básicamente, como exportador, Argentina ha desaparecido del mercado cárnico mundial. Y la exportación dentro de nuestro mercado no representa más del 5% del consumo. Entonces estamos hablando de un mercado netamente enfocado al consumo local, un consumo local que es muy alto en niveles mundiales, o sea, el mercado local no va a consumir más carne de la que está consumiendo ahora, sobre todo si tenemos en cuenta que el poder adquisitivo está yendo hacia abajo del consumidor y no hacia arriba. Entonces, ese equilibrio tiene que ver con la falta de exportación. Mejorar la perspectiva exportadora requiere eliminar retenciones, eliminar el sistema de ROEs, dar una certeza de que esas eliminaciones van a ser efectivas y van a ser sostenidas durante el tiempo, porque la producción bovina tiene un ciclo de 3 años, entonces la producción dentro de 3 años depende de la certeza que tenga hoy que cuando entoro esta vaca, ese ternero que van a hacer se va a convertir en un novillo que se va a poder exportar. Requiere un plazo bastante largo. Por suerte tenemos los mercados internacionales que siguen creciendo como lo vienen haciendo desde hace 50 años, entonces el comercio internacional de carne crece en promedio 2% cada año y bueno, en algún momento si decidimos aprovechar esa posibilidad lo vamos a tener ahí porque las condiciones siguen en ese sentido. No es casualidad que
China esté buscando proveedores de carne para su mercado. Ahora, Matías, cuando uno dice o se propone favorecer las exportaciones de carne, enseguida aparece una visión que dice, bueno, pero esto significa que los argentinos van a comer la carne más cara. ¿Se puede romper este mito, este paradigma? ¿Cómo crees que se puede saldar esta discusión y demostrar que, en definitiva, quizás pueda ocurrir en el corto plazo, pero en el mediano plazo muy probablemente no? Sí, son varias cosas. Lo primero es correcto, esa es la visión que ha predominado al menos desde la década del 60 hasta ahora. Por algo en la década del 60, 1 de cada 3 toneladas que se exportaban en el mundo salían de Argentina y hoy somos el 2% del comercio mundial de carne. Esa visión de la ganadería como una proveedora de alimentos baratos y no como una generadora de empleo, de divisas, de desarrollo en el interior, es de una larga data y no se va a cambiar en 6 meses. Por eso los reparos de que pueda mejorar mucho sea quien fuere el próximo gobierno. Pero además de eso está la idea de que, bueno, si se abren las exportaciones va a subir la carne. Y puede ser realidad eso en determinada situación en la cual se haga una cosa muy improvisada, decir, bueno, listo, se levantan las exportaciones hoy y sálvese quien pueda. Ahora, hay formas que el Estado coordine con las carnes sustitutas, pollo, cerdo. Hay formas de educar también al consumo. Nuestros consumidores no están acostumbrados a tener más de 2 o 3 preparaciones para el pollo, pocas preparaciones para el cerdo. Otra carne que podría sustituir tranquilamente carne vacuna, que son la carne ovina o la carne caprina, directamente son desconocidas por el gran público. Además, la carne básicamente uno la come porque es una fuente de proteínas. Hay otras fuentes de proteínas, legumbres, porotos, que básicamente el público los desconoce en general. Claro. No hay más preparaciones para la lenteja que no sea el guiso, el poroto blanco se come en el locro y se terminó la fuente de proteína proveniente de legumbres. Todo eso armado con un plan organizado, comunicado, organizado más o menos bien, no debería ser un salto demasiado grande de los precios. Nadie se moriría de hambre, digamos. Recién dijiste que en los 60, 1 de cada 3 toneladas se exportaba. Sí. Argentina tenía el 33% claro. del comercio internacional de carnes. Hoy tiene el 2%. Sí, igual es un comercio que era mucho más chico. Y ha ido creciendo constantemente, salvo así periodos muy cortitos, después es una recta de crecimiento, es un trencito que va para arriba. Fue primero, era el país, el número 1 de exportadores. Sí. ¿Y hoy es 11º? 11º con suerte, hay que ver los números de Guatemala, Bielorrusia. Que Guatemala y Bielorrusia pueden estar exportando más que Argentina. Hay que ver qué dice el USDA, que es el que recaba toda esta información, pero son los Guatemala y Bielorrusia van a estar exportando. Bueno, a ver, sin ir a ese tipo de ejemplos, Uruguay, Paraguay, que digamos que tienen condiciones un poquito menos beneficiosas que nosotros, ya son exportadores, son del club de los 4 o 5 más grandes exportadores y son los países que están hace rato ya poniendo su pie en China. Y nosotros a China, bueno, le vamos vendiendo en la medida que nos queda algún container y Secretaría de Comercio nos deja mandarlo. ¿Y políticas más favorables? ¿A vos a dónde te parece llevarían al país? Este 2% de participación, ¿a cuánto podría llegar a ser con políticas que estimulen la producción? El límite es el cielo, básicamente todo lo que se hace de producción vegetal se puede convertir en producción animal, o sea que dependerá de las relaciones de precios en los mercados, pero Argentina podría estar volviendo a los niveles de exportación del año 2005, recuperando ese stock en 2 o 3 años, y en el 2005 no había una crisis alimentaria en este país, digamos que no había problema de suministro cárnico, y teníamos una industria del cerdo y del pollo menos desarrollada de la que tenemos hoy en día, tenemos esa ventaja también.
Así que podríamos estar de vuelta entre los 3 o 4 primeros sin demasiada alquimia, simplemente abriendo las exportaciones, regularizando el tema de los robes, que vuelva a ser un certificado que se expedía y no una traba burocrática que cerraba las exportaciones. Con eso empezaría a caminar y el sector automáticamente volvería a recuperar aquellos campos que pasaron de hacer invernada, pasaron a hacer agricultura, campos de cría que fueron a hacer agricultura, en los cuales los rindes son erráticos porque por algo eran campos de cría y no eran campos agrícolas. Esa situación se revierte en poco tiempo, son 2 o 3 años y con medidas simples, o sea, y aparte que tampoco afectarían demasiado el presupuesto nacional, digamos que con lo que recabaron el año pasado de retenciones a la carne no alcanza para pagar fútbol para todos. O sea, no es que estamos hablando de la soja. Claro. Una cosa que vos digas, bueno, acá me mueve bajar la el soja presupuesto del 35 Aparte, a 0. Las retenciones de 0 toneladas es 0. O sea, no hay mucho. Bueno, Matías, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Martín. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos entonces el lunes que viene a las 9 en otro programa de Cosechas y Negocios. Chau, buena semana. Gracias.